Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde la palabra de Dios cobra vida a través de relatos que edifican el corazón. Te invitamos desde ya a darle like a este video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido para que el mensaje llegue a muchas más personas. Ahora prepara tu corazón y acompáñanos en esta narración basada en el último capítulo del libro de Nehemías. Un corazón firme para guardar la casa de Dios. El tiempo había pasado desde que Nehemías regresó a Jerusalén con la misión de reconstruir los muros y restaurar la vida espiritual del pueblo. Aquella ciudad que antes estuvo en ruinas ahora tenía murallas firmes, puertas restauradas y un pueblo que, en un momento solemne, había prometido obedecer fielmente la ley del Señor. Sin embargo, el corazón humano es frágil, y la fidelidad, cuando no se cultiva, puede debilitarse con el paso de los días. En uno de esos días, mientras se leía públicamente el libro de Moisés ante el pueblo, la palabra reveló algo que había sido descuidado. Estaba escrito que los amonitas y los moabitas no debían formar parte de la comunidad del Señor, porque en el pasado no habían ayudado al pueblo de Israel, sino que habían intentado maldecirlo. Al escuchar esto, el pueblo comprendió que había permitido mezclas que no honraban a Dios, y decidió apartar de la comunidad a todo aquel que no perteneciera verdaderamente al pueblo del pacto. Fue un momento de corrección, de obediencia nacida del temor reverente al Señor. Pero mientras estas decisiones se tomaban, Nehemías no se encontraba en Jerusalén. Él había regresado por un tiempo a servir al rey Artajerjes en Babilonia. Durante su ausencia, cosas graves comenzaron a suceder en la casa de Dios. El sacerdote Eliasib, encargado de las habitaciones del templo, había permitido que Tobías, un enemigo declarado del pueblo, ocupara una de las salas destinadas para los diezmos, las ofrendas, el incienso y los utensilios sagrados. Aquel lugar, que había sido consagrado para el servicio divino, fue entregado, sin temor ni respeto, a quien se oponía abiertamente a la obra de Dios. Cuando Nehemías volvió a Jerusalén y se enteró de lo ocurrido, su corazón se llenó de indignación. No era una ira descontrolada, sino un celo profundo por la santidad de la casa del Señor. Entró en aquellas habitaciones, sacó con sus propias manos todos los muebles de Tobías y ordenó que los cuartos fueran limpiados y restaurados. Luego mandó a devolver los utensilios sagrados, el incienso y las ofrendas a su lugar. Para Nehemías no se trataba solo de un espacio físico, sino de honrar la presencia de Dios en medio del pueblo. Sin embargo, el problema no terminaba allí. Nehemías también descubrió que los levitas y los cantores habían abandonado el servicio del templo porque no estaban recibiendo los diezmos que les correspondían. Cada uno había regresado a trabajar en sus campos para sobrevivir. La adoración se había debilitado porque la responsabilidad espiritual había sido descuidada. Entonces Nehemías reprendió a los dirigentes y les preguntó con firmeza por qué habían abandonado la casa de Dios. Acto seguido, reunió nuevamente a los levitas y los restableció en sus funciones. Para asegurar que las ofrendas fueran administradas con fidelidad, Nehemías designó hombres de confianza sobre los almacenes del templo. Eran personas conocidas por su integridad, porque entendía que la obra de Dios debía ser cuidada por manos honestas y corazones rectos. Mientras organizaba todo, elevó una oración sencilla pero profunda, pidiendo a Dios que recordara su esfuerzo y no borrara las obras hechas con amor por el templo y por el servicio divino. Pero aún quedaba otro asunto que revelaba cuánto se había enfriado el compromiso espiritual del pueblo. Nehemías observó que muchos estaban profanando el día de descanso. En sábado se prensaba vino, se recogía grano, se cargaban animales y se comerciaba como si fuera cualquier otro día. Comerciantes extranjeros entraban a Jerusalén con mercancías, y el pueblo compraba sin considerar el mandamiento del Señor. Aquella escena marcó profundamente a Nehemías, pues entendió que no solo se habían descuidado normas externas, sino la esencia misma de la obediencia. Allí, frente a las puertas de la ciudad, Nehemías decidió actuar con firmeza, preparando el terreno para una confrontación que traería consecuencias decisivas en la vida espiritual de Jerusalén y que marcaría el cierre definitivo de su liderazgo.
Nehemías no podía quedarse en silencio ante la profanación del día que el Señor había apartado como santo. Reunió a los jefes del pueblo y los reprendió con palabras claras y directas. Les recordó que no era la primera vez que Israel cometía ese error y que precisamente por desobedecer el día de descanso, Dios había permitido que vinieran desgracias sobre la ciudad y sobre el pueblo en el pasado. Ahora, al repetir la misma conducta, estaban atrayendo nuevamente la ira del Señor sobre Jerusalén. Con determinación, Nehemías dio una orden concreta. Mandó cerrar las puertas de la ciudad antes de que comenzara el sábado y prohibió que se abrieran hasta que el día sagrado hubiera pasado. Colocó a algunos de sus servidores en las puertas para asegurarse de que nadie entrara con mercancías. Aquella decisión no fue popular, pero era necesaria. Los comerciantes extranjeros, al verse impedidos de entrar, acamparon fuera de las murallas durante 1 o 2 noches, esperando que se les permitiera vender sus productos. Al enterarse de esto, Nehemías salió a su encuentro y los enfrentó con firmeza. Les advirtió que si volvían a pasar la noche cerca de la ciudad, actuaría con mayor severidad. Desde ese momento, los comerciantes dejaron de presentarse en sábado. Así, poco a poco, el respeto por el día del Señor comenzó a ser restaurado, no solo por la fuerza de una orden, sino por la convicción de que la obediencia protege y bendice al pueblo. Además, Nehemías encargó a los levitas que se purificaran y que custodiaran las puertas durante el sábado, para mantener la ciudad santa. No se trataba solo de controlar accesos, sino de recuperar el sentido espiritual del descanso, como un tiempo consagrado a Dios. Una vez más, Nehemías elevó una oración pidiendo misericordia, reconociendo que todo esfuerzo humano necesita la gracia divina para sostenerse. Sin embargo, otra situación aún más delicada salió a la luz. Nehemías descubrió que muchos judíos se habían casado con mujeres extranjeras de pueblos vecinos, como Asdod, Amón y Moab. Sus hijos hablaban lenguas extranjeras y ya no sabían hablar el idioma de Judá. Aquello no era solo un problema cultural, sino espiritual, porque estaba poniendo en riesgo la transmisión de la fe y del conocimiento de la ley del Señor a las nuevas generaciones. Al ver esto, Nehemías reaccionó con profundo dolor y celo. Los reprendió con dureza, los hizo jurar en el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos se unieran en matrimonio con personas que los apartaran del Señor. Les recordó el ejemplo del rey Salomón, un hombre amado por Dios, que aun con toda su sabiduría fue llevado al pecado por mujeres extranjeras que inclinaron su corazón hacia otros dioses. Si eso le había sucedido a un rey tan grande, ¿cuánto más vulnerable era el pueblo común? El problema alcanzó incluso a la familia del sumo sacerdote, pues uno de sus hijos se había casado con la hija de Sanbalat, otro enemigo del pueblo. Para Nehemías, esto era una señal clara de que la corrupción espiritual había penetrado hasta los niveles más altos del liderazgo. Por eso, lo expulsó de su presencia, dejando claro que la santidad no podía negociarse, ni siquiera por lazos familiares o conveniencias humanas. Nehemías oró nuevamente, pidiendo a Dios que recordara aquellas acciones que habían contaminado el sacerdocio y violado el pacto. Su clamor no era de orgullo, sino de preocupación genuina por el futuro espiritual de Israel. Él sabía que si no se corregían esas desviaciones, el pueblo volvería a caer en idolatría y en ruina espiritual. Así, con decisiones firmes y confrontaciones necesarias, Nehemías continuó limpiando y ordenando la vida del pueblo. Pero aún quedaba una última tarea, una conclusión que resumiría todo su ministerio y su corazón delante de Dios, marcando el cierre definitivo de esta historia de restauración y vigilancia espiritual. Con el paso de los días, Nehemías se dedicó a restaurar cada área que había sido descuidada. Purificó al pueblo de toda influencia que lo apartara del Señor y reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas, asignando a cada uno su función conforme a la ley. Nada quedó al azar. Cada responsabilidad fue retomada con orden, recordando que servir a Dios no es un acto improvisado, sino una expresión de obediencia y reverencia. Nehemías también se aseguró de que la provisión para el templo fuera constante. Restableció las ofrendas de leña para los sacrificios, los primeros frutos y los diezmos, para que la casa de Dios nunca volviera a quedar abandonada. Su liderazgo no buscaba reconocimiento humano, sino fidelidad delante del Señor. Por eso, una y otra vez, elevaba la misma súplica, sencilla y profunda:
que resumía el anhelo de su corazón, que Dios recordara su obra para bien. Así concluye el libro de Nehemías, no con una celebración grandiosa ni con palabras de triunfo humano, sino con una advertencia silenciosa. El muro había sido reconstruido, la ciudad había sido levantada, pero el verdadero desafío era mantener el corazón fiel. Nehemías comprendió que la restauración externa no garantiza una transformación interna duradera si el pueblo no vela constantemente por su relación con Dios. Su historia nos muestra que el liderazgo espiritual implica confrontar, corregir y tomar decisiones difíciles cuando la santidad está en juego. Nehemías no buscó agradar a todos, sino agradar a Dios. Defendió la pureza del templo, el respeto por el día santo, la fidelidad al pacto y la integridad del sacerdocio. Su celo no fue motivado por orgullo, sino por amor al Señor y al pueblo que le había sido confiado. El último capítulo deja una enseñanza clara y vigente. No basta con comenzar bien, es necesario perseverar hasta el final. Las promesas, los pactos y los compromisos con Dios deben renovarse cada día. Cuando se descuida la vigilancia espiritual, aún las conquistas más grandes pueden ponerse en peligro. Pero cuando hay arrepentimiento, corrección y un corazón dispuesto a obedecer, Dios sigue restaurando y sosteniendo a su pueblo. El capítulo 13 de Nehemías nos enseña que la fidelidad a Dios debe cuidarse continuamente. Las murallas pueden levantarse y las promesas pueden declararse, pero si el corazón se aparta, todo se debilita. Dios nos llama a honrar su casa, su palabra y sus mandamientos con constancia, no solo en momentos solemnes, sino en la vida diaria. La verdadera restauración se mantiene cuando hay obediencia, celo santo y un deseo sincero de agradar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Gracias por acompañarnos en esta narración, en narrativas de fe y esperanza. Si este relato ha edificado tu vida, te animamos a darle like al video, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otros. Que la palabra de Dios siga fortaleciendo tu fe y renovando tu esperanza. Hasta un próximo encuentro.